Buenas noches. Buenas noches. Bien. Vamos a orar y vamos a comenzar. Gracias, Padre, te damos en esta hora por tu palabra y clamamos para que tu Espíritu Santo obre con libertad en nuestro interior, enseñándonos todas las cosas. Padre, gracias por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dejamos el viernes pasado al paralítico en el estanque de Betesda, encontrando en Jesucristo la solución a su problema. Hacía 38 años que estaba allí postrado, ¿recuerdan? Y la Escritura dice que Cristo se acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta, no? Y él le dice lo que tenía en el corazón. Hace 38 años que estoy aquí, cuando quiero llegar al agua, otros descienden antes que yo. Y Cristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y era día de reposo aquel día, dice la Escritura. Y allí se va del estanque. Y mientras usted va hacia Juan capítulo 5, usted recordará que él toma su lecho, comienza a caminar hacia su casa. ¿Y usted se acuerda de lo que le dijeron los fariseos? Allí en el capítulo 5 de San Juan, ¿se acuerda? Verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y yo le decía a ustedes que los legalistas existieron siempre. El legalista es cruel con los demás, es permisivo con él mismo. Acuérdese de eso. Usted va a ver una persona legalista, es cruel con los demás. ¿Cómo no viniste a la reunión? Es que tenés que venir porque el Señor te esperaba. Mi querido, a veces hay situaciones que hay que tener en cuenta, hay que ser conscientes. Estos religiosos de los tiempos de Cristo le dicen, no te es lícito llevar tu lecho. Hacía 38 años que había estado postrado. Pero el legalista para el legalista no cuenta el sufrimiento de los demás. ¿Sabe por qué quiero que escuches esto? Porque quiero que te libres del legalismo. Porque los dinosaurios evangélicos existieron siempre y seguirán existiendo. Y vuelvo a repetirte, el legalista es cruel con los otros, pero con él muy permisivo. ¿Verdad? Ahora, la Escritura dice, fíjese allí Juan capítulo 5, versículo 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Qué tremendo, ¿no? ¿Quién te lo dijo? No es ¿quién hizo este milagro en tu vida? No, ¿quién te lo dijo? Y fíjese lo que dice la Escritura. Versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía que fuese, quién era Jesús, porque el Señor se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Mis queridos, los fariseos cuando escuchaban el nombre de Jesús, le daba sarpullido. ¿Cómo puede ser que sane en el día de reposo? El Señor más tarde en la confrontación con los fariseos le va a decir, yo soy el Señor del día de reposo, ¿verdad?
Qué tremendo. Y fíjese su Biblia, versículo 16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, preste atención, porque para los fariseos esto era terrible. Cristo les dice así, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso era vamos a decir, la cima de la blasfemia para los fariseos, para los escribas. Que alguien dijera, Dios es mi Padre. Siendo que para ellos a Dios le decían el innombrable. ¿Verdad? Cristo les está diciendo, mi Padre trabaja, yo trabajo. Ahora, ¿usted no hubiese sido algún fariseo igual que yo? Porque uno lee la escritura y dice qué tremendo los fariseos, ¿no? Pero si fuera hoy y Jesús se muestra en Jalapa con una túnica de una sola costura, sandalia, humilde, ¿usted pensaría que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Hola. Quizás no, ¿no? Porque esperaríamos siempre que el Mesías montara un caballo blanco, que tuviera una túnica blanca, que tuviera un cinto de oro ciñendo su pecho. Ese es el Cordero de Dios que usted va a ver en Apocalipsis 1. Sí, pero ya resucitado, ya vencedor de la muerte. El que está aquí es el que viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, a usted y a mí. ¿Verdad? Ahora, mire su Biblia, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Es verdad o no que es Dios? Claro que es Dios. Claro que es Dios. Él es el impecable Hijo de Dios. Él es el santo de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Eso es tremendo. Porque está hablando Cristo acá de la relación intratrinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, usted imagínese que el fariseo escucha decir, mi padre trabaja, yo trabajo. Eso era no solamente incomprensible, sino para ellos, para el fariseo, era blasfemia. Fíjese lo que dice su Biblia. Verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Usted se acuerda de la visión del monte de la transfiguración? Allí está Moisés, allí está Elías, y en el medio, ¿quién está? Allí está la ley, los profetas, y en el medio, el dador de la gracia, el dador de la vida, Jesucristo. Y Él va a decir cosas mayores, le mostrará. ¿Por qué? Porque el Señor iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender y nos iba a enviar al bendito Espíritu Santo. Verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo. Y mis queridos, cuando usted va a Mateo capítulo 24, capítulo 25, usted va a ver que el Padre todo el juicio se lo dio al Hijo. La Escritura dice que cuando el Señor descienda en su segunda venida, cuando viene por su pueblo Israel,
Dice que llamará a las naciones delante de sí. ¿Por qué? Porque todo juicio el Padre se lo dio al Hijo. Se sentará en el trono en Jerusalén y separará las ovejas de los cabritos. Unos a la condenación eterna y otros entrarán al reino milenial. Mire su Biblia. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte. Eso es lo que Cristo hizo en tu vida y en la mía. El día que creíste en Él como tu único y suficiente Salvador, pasaste de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. Eso lo hizo Cristo en ti, en mí y en todos nosotros. Ahora, dice el verso 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué está diciendo? ¿Sabes? No solo decía que Dios era su Padre, porque Él estaba aquí con nosotros, sino que estaba diciendo que todo lo que sucedía en su vida era conforme al cronómetro del cielo, el reloj del Padre. ¿Nunca sucedió en tu vida algo que te sorprendió, que te asustó, que fue inesperado? Vaya que sí, ¿no? Pero para Él no. Todo lo que sea sorpresa en tu vida, nunca será sorpresa para Dios. Jamás. Él conoce tu vida y la mía antes de Génesis 1. ¿Por qué? Porque preparó obras de antemano para que anduviésemos en ella. Y las cosas que puedan suceder en tu vida y en la mía nunca sorprenderán a Dios. Y eso tiene que llenar nuestro corazón. Dice el Señor, verso 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Juan era antorcha que ardía y alumbraba. Vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y mis queridos, una de las mayores obras era la muerte de cruz. Juan fue el precursor, el que preparó el camino, pero Cristo es el que murió por ti. Fuera de Jesucristo no hay perdón de pecados. Fuera de Jesucristo no hay vida eterna. Fuera de Jesucristo no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Es el que rescata del hoyo tu vida. Es el que te corona de favores y misericordia. ¿Quién? Jesucristo, nuestro Salvador. Nunca olvidemos eso. Fíjense, por favor, su Biblia. Capítulo 5, versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién? Mire su Biblia. No penséis, verso 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién?
¿En quién tenéis vosotros vuestra esperanza? ¿A qué se hacía referencia cuando decía Moisés? A la ley. Ahora, ¿por qué les dice esto Cristo? Acuérdate, entre Malaquías y los evangelios hay 400 años de qué? De silencio profético. O sea, el Eterno no es que no cuidó a su pueblo, no, cuidó a su pueblo. Lo que no aparece en los 400 años de silencio es profetas que estén advirtiendo al pueblo, enseñando al pueblo, ¿verdad? Entonces, en esos 400 años de silencio, los judíos hicieron 613 mandamientos adicionales a los 10 de la ley. Si no cumpliste 10, ¿qué vas a hacer con 613? ¿Verdad? Entonces Cristo acá les avisa, hay alguien que os acusa. ¿Qué? Moisés. ¿Quién es? Los 10 mandamientos. 10 mandamientos que 5 eran en relación unos a otros y los otros 5 en relación a Dios. Quebraste uno, te haces culpable de todos. ¿Y qué hacemos con los otros 613? ¿Sabes? La religiosidad hace eso. Pone pesadas cargas sobre el corazón de los hombres, pero ellos ni con un dedo la levantan, dijo el Señor Jesucristo. Mire su Biblia. Capítulo 6, verso 1. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Ahora, esto es interesante que le preste atención. ¿Sabe por qué? Porque usted mira los evangelios y usted ve que Cristo hace milagros, ¿verdad? Juan habla de señales. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque es el Mesías. Y las cartas mesiánicas las muestra a través de cada milagro, que es una señal. Cuando en el examen que pronto llegará, como el rapto va a llegar a tu vida, recuerda, cuando te pregunte, Juan habla de milagros o de señales. ¿De qué habla? Señales. ¿Por qué razón? Porque Él es el Mesías, Él es el Verbo y cada milagro que Cristo hacía era una señal que apuntaba hacia una necesidad del pueblo de Israel, lejos del plan soberano de Dios en aquel momento, ¿verdad? Ahora mire su Biblia. Versículo 3, 6, 3. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a quién. ¿Por qué le dijo a Felipe? Se lo podría haber dicho a Pedro, ¿verdad? Yo creo que Pedro hubiese dicho, vámonos de acá. No hay nada para hacer. Felipe, entre los 12, era el hombre de la fe práctica. Era el hombre que tomaba decisiones de una manera práctica, de una manera en el cual podía llegar al corazón de los que estaban a su alrededor. ¿Por qué razón? Porque tenía fe práctica. Iba a la acción rapidísimo. Y Cristo le pregunta a él. Con esto quiero decirte que a veces pensamos que Dios no me pruebe como probó al hermano, a la hermana. No, mi querido, Dios es un eterno Padre. Él es amoroso. Él sabe el porqué y el para qué de cada cosa. Dios no va a traer a tu vida algo que tú no puedas soportar. Si Él lo hace, es porque tiene un plan. ¿Verdad? Fíjate, dice la Escritura que el Señor habló a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Verso 5. Verso 6. Pero esto decía, ¿para qué? No te olvides de esto, mira.
Hay momentos en la vida que Dios te va a poner en situaciones muy difíciles. Número uno, quiero que sepas que nada sorprende a Dios. Número uno. Número dos, Él capacita. Él es el Señor. ¿Podrá decirle a alguien de nosotros a Dios, ¿qué haces? No, si Él es el Señor, ¿verdad? Él es el Señor. Y sabes, dice que le dijo eso a Felipe para probarlo. ¿Y sabes qué? Él es el único que tiene la autoridad, el derecho de probarte, porque es quien te salvó, quien te perdonó, quien te dio vida. ¿Sí? Mira tu Biblia. Verso 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase. Como que le faltó la fe, ¿no? ¿Sabes? ¿Cuántas veces el avatar de la vida, la lucha, la batalla, nos hace perder de vista quién es el que maneja la barca de tu vida y la mía? Y decimos como dijo Felipe, ¿no? 200 denarios de pan, no, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Era tanta la necesidad que no veía quién estaba con él. ¿Verdad? Mire su Biblia. Dice la Escritura, verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? El pan de cebada era el pan de pobres, de los pobres, en los tiempos bíblicos. Ahora imagínense una multitud de 5.000 personas sentadas y usted tiene 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué haría usted? Yo agarro el bolsito y creo que salgo despacito, ¿no? ¿Verdad? Pero la Escritura dice que Cristo le preguntó a Felipe para probarle. A ver, ¿dónde está tu fe? Qué fácil es decirlo hoy, ¿no? Pero te quiero ver cuando estás en tu casa y te llega una visita de 7 y son las 7 de la tarde y te vienen a visitar y vas al refri y no hay. ¿Qué harías? Y por más que ores por el pan, no se va a multiplicar, hay 2 nomás. ¿Verdad? Ahora, el que está allí con Felipe es el Mesías. Es el pan que descendió del cielo. Es el que da vida a los hombres. No es un hombre común y corriente. Mira tu Biblia. Verso 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. ¿Y qué te dice la partecita final allí? Y había. Ahora, ¿qué tiene que ver que haya mucha hierba? ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que decirte, había mucha hierba donde estaba la gente? ¿Será que Dios quiere hacernos ver algo que no lo hemos visto? Busca tu Biblia. Mira Mateo capítulo 6. Mira tu Biblia, Mateo capítulo 6. Versículo Mateo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 26.
Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora vuelva a leer el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones, más mujeres, más niños. Si había mucha hierba allí, esa hierba era el alimento de quién. ¿Y no valen ustedes un poco más que los animales? Usaste de colchón para sentarte el alimento de aquel ganado que está paseando por allá o por acá, ¿y tú crees que no va a tener cuidado de ti? Esa era la lección que el Espíritu Santo quería dejar en el corazón de ellos. No solamente pueden multiplicar el pan y los peces, también puede tener cuidado de un pajarillo, porque ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento del Padre. Y les va a hablar en Mateo del afán, la ansiedad. ¿Nunca tuviste ansiedad? Soy el único, ¿no? Sabes, la ansiedad vive en el mañana. Mañana cuando me levante voy a hacer, ¿te levantarás? No es que estoy catastrófico hoy, ¿no? Pero ¿te diste cuenta qué frágiles somos? ¿Estás acá? ¿Llegaremos a casa? ¿Te das cuenta que somos frágiles? Baste a cada día su propio. Y fíjate, dice la Escritura, que Cristo dijo que los hicieran recostar. Y verso 11, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Fíjate cómo actuó Cristo. ¿A quién le dio el pan partido? Los discípulos, ¿qué eran después de él? Autoridad. Y los discípulos lo dieron a la multitud. Ahora, quiero que pienses en el pan. Para que todos coman el pan tuvo que ser partido. ¿Sabes? Dios capacita, Dios prepara, Dios proyecta. Y Dios te capacita, Dios te prepara para alimentar a las multitudes, pero el pan de vida sigue siendo Él. Ni eres tú ni yo. La autoridad es Él. La autoridad es la palabra. Y el día que la iglesia saca del púlpito la palabra, es un club social. Ya no es una iglesia. La palabra es la autoridad. Yo no tengo que olvidar. El que alimenta es Él a través de la palabra. Imagínese usted los discípulos. Tomaban el pan. ¿Cuántos panes eran? 5. ¿Cuántos pececillos? ¿Y el pan dónde se partió? ¿En las manos de quién? Y ese es el secreto. Y así es el Evangelio, mi querido. Más lo compartís, más se multiplica. No te olvides nunca de eso. Dice la Escritura, verso 12. Y cuando se hubieron saciado todos, dijo Jesús a sus discípulos, recogen los pedazos que sobraron. ¿Para qué? Para que no se pierda nada. Mi querido, cuidado con el malgastar. Cuidado con el desperdicio. ¿Por qué? Siempre es la gracia.
Siempre es la gracia que Dios trae a tu vida y que yo tengo, y usted tiene que ser buen administrador de la gracia de Dios. Tengo que saber cuidar lo que Dios pone en mis manos como en las tuyas. ¿Verdad? Mire su Biblia. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazo que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Y sabe cuál es la pregunta que siempre me hago al leer este pasaje? Porque todo comenzó con un niño que tenía 5 panes y 2 pececillos. Andrés es el hombre que siempre trae personas a Cristo. Es el evangelista personal del grupo. Él es el que trae a los griegos, él es el que trajo a parte de los discípulos. Es el hombre que trae a las personas a Cristo y trae al niño. Este niño tenía 5 panes de cebada, 2 pececillos, estaba cerca la Pascua, por ende era su comida, camino a Jerusalén. ¿Quién se habrá llevado las cestas que sobraron? Interesante, ¿no? No te olvides que Dios es el Dios misericordioso, el eterno. No se te olvide que Dios ama, escucha bien, Dios ama al dador. Y el dador alegre, ¿por qué está alegre? ¿Sabes por qué? Porque sabe que lo que tiene no le pertenece, se lo prestaron. Está alegre porque disfruta de lo que Dios en gracia le dio y de lo que Dios le dio, comparte y lo hace alegremente. Yo siempre digo, cuando llega la hora de ofrendar en la iglesia y cuando vas a la plaza, ¿cómo se llama una de las plazas de acá? Animals, Cristal. ¿Cuánto vale un billete de 100 pesos en la plaza? Veo caritas que hacen. Y cuando pasa la bolsita de las ofrendas, ¿cuánto vale un billete de 100 pesos? Es como que se agranda, ¿verdad? Y ese prócer se hace gigante. Ay, creo que voy a dar uno de 2 pesos. ¿Verdad? Pero la Escritura dice que cuando se terminó de comer, Cristo dijo, recoged de los pedazos que sobraron, de los 5 panes, de los 2 pececillos, dice, verso 14, aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente que qué, es el profeta que ha venido al mundo. ¿Qué dieron? La señal. Fíjate que no habla de milagro, habla de señal. ¿Por qué? El milagro apuntaba a Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que podía no solamente abrir las aguas del Mar Rojo para el pueblo de Israel, no solamente podía partir las aguas del Jordán, no solamente podía hacer caer los muros de Jericó, no solamente podía abrir la peña y dar agua, no solamente podía traer las codornices sobre el campamento, no solamente podía poner una nube en el sol cuando el pueblo iba cruzando el desierto para que de día no tuviesen el calor y de noche la nube se transformaba en una bola de fuego que los mantenía en la temperatura exacta. ¿Cuánto tiempo lo hizo? ¿Te das cuenta de los milagros que Él sigue haciendo? No,
te acostumbres a los milagros. Disfrútalos cada día cuando veas salir el sol. Quizás te cuesta mucho levantarte temprano. Te pregunto de qué lado sale el sol y vas a decir, yo siempre lo veo acá al medio. Pero sabes, el milagro de ver un amanecer, si no lo viste, Él te dice, mañana te preparo otro. Ese es nuestro Padre, Él es el Eterno. Dice la Escritura que los hombres que estaban allí dijeron, este es el Mesías. Y sí, claro, es el Mesías. Y fíjese, versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Que no es rey? Sí, pero todavía no era el tiempo. ¿Sabes qué quería el enemigo de nuestras almas en cuanto a Cristo? Que se coronara rey sin cruz. Y si se coronaba rey sin cruz, tú y yo no teníamos perdón de pecados ni vida eterna. Cuando vino para tentarle, ¿te acuerdas? El enemigo nunca dudó que Cristo es Dios, porque lo conoce. Por eso le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate al vacío, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie tergiversó la Escritura. La Biblia no dice eso. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Tergiversó la Escritura. Luego le va a decir, lánzate del pináculo del templo. Iba a recibir gloria sin cruz. Si había algo que el enemigo quería detener, era su camino hacia la cruz. Porque sabía que la profecía de Génesis 3:15 decía, de la simiente, de la semilla de la mujer, se levantará uno que te herirá en la cabeza. Y cuando Cristo muere por ti y por mí en la cruz del Calvario, Satanás supo que había sido vencido. ¿Verdad? Cuando resucita en el poder del Espíritu Eterno, te garantizo que las huestes demoníacas supieron que nuestro Salvador había vencido a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Nos hizo cercanos cuando estábamos lejos. Nos sentó en lugares celestiales cuando no éramos más que hijos de ira. Para que en esta noche tu corazón y el mío lo adore, lo glorifique y le dé gracia. ¿Sabes? Al anochecer, dice el verso 16 del capítulo 6, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Imagínate, 12 discípulos en una barca van cruzando el mar de Galilea. Recuérdate, el mar de Galilea tiene en su anchura, se calcula que tiene 13 kilómetros, pero hay partes de 4 a 5 kilómetros, entre largo y ancho. Largo 13, ancho de 4 a 5 kilómetros. Dice la Escritura que cuando ya habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Estaban en la mitad del mar de Galilea. No habían remado más que 4 a 5 kilómetros de los 13 de ancho.
Están en la mitad del mar de Galilea y de repente lo ven que viene sobre el mar. ¿Qué señal emanaba de ese Cristo que camina sobre el mar? Él es el omnipotente Dios. La señal que emanaba era que el salmista había dicho proféticamente que camina sobre la mole de las grandes aguas. Allí lo tienen. Lo ven que viene caminando hacia la barca. Los demás evangelistas dicen que cuando los discípulos le vieron, ¿qué gritaron? ¿Un fantasma? Pregunta, y con esto vamos a parar. Creo que ya estamos en el tiempo, ¿verdad? Pregunta, ¿nunca Dios se te volvió un fantasma? ¿Qué quiero decir? Que de repente lo ves multiplicar el pan, lo ves transformar el agua en vino, lo ves resucitar un muerto, pero nunca lo vi caminar sobre el agua. Como tampoco nunca lo viste trayendo a la puerta de tu casa una prueba que te ha hecho llorar cientos y cientos y cientos de días. ¿Sabes? Los discípulos gritaron, es un fantasma. Pero la Escritura dice que Jesús se acerca a la barca. Tuvieron miedo. Verso 20. Mas él les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy, ese es uno de sus nombres. Yo soy el que soy. Y camina sobre las moles de las grandes aguas porque es el eterno, es el creador, es Dios con nosotros. Usted va a ver que cuando el Señor sube a la barca, dice que llegan enseguida a donde iban, dice el verso 20 de Juan 6, dice que llegan enseguida a donde iban. Ahora, cuando el Señor llega a la playa, comienza a enseñar a la gente acerca de que Él era el pan de vida que descendió del cielo. Y les hablaba de el que come mi carne y bebe mi sangre. No se olvide usted que los discípulos era el grupo íntimo, pero también toda la multitud que le rodeaba, entre los cuales los fariseos, los escribas, presionaban. Y dice la Escritura, fíjese que estamos en el comienzo de Juan, y la Escritura dice que ya lo querían, ¿qué? Lo querían matar. Esa es la razón por la cual usted va a ver que el Señor va a comenzar a decirle a los que recibían el milagro o la señal de una sanidad que no digan nada. ¿Por qué razón? Porque si no iban a acelerar el camino a la cruz, y el camino de la cruz estaba marcado por el cronómetro del Padre. Su familia le había dicho, si tú eres el Hijo de Dios, como tú dices, muéstrate al mundo. Ve a la fiesta, sube. ¿Y él qué les dijo? No ha llegado todavía mi tiempo. El Padre todavía no había marcado que era la hora de subir. Luego sube a la fiesta, pero no en el tiempo que la familia quería, sino en el tiempo que el Padre marcaba. ¿Verdad? Y fíjese su Biblia, cuando Cristo comienza, verso 35, a decir, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lógicamente que la audiencia que el Señor tenía entró en crisis. No entró en Cristo, entró en crisis. No podían entender, no podían abrazar una verdad que aquel que estaba delante de ellos compartía con ellos. Les decía, soy el pan de vida que descendió del cielo. ¿Y ellos qué veían? Al hijo del carpintero, el hijo de María. ¿No están sus hermanos con nosotros? Así decían. Menospreciando. Menosprecio es quitar precio a algo. Y ellos
Murmuraban, dice el verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? ¿Y tú qué dirías? ¿No dirías lo mismo? Conociéndonos, ¿cuántas veces el prejuicio nos llevó a la bancarrota? ¿Cuántas veces el menosprecio nos hizo perder de vista la bendición? ¿Cuántas veces? Dice la escritura, y escuche bien para que usted se dé cuenta de que de repente a lo mejor tú estás discipulando a alguien y le enseñas y le enseña y parece que no entiende. Y le das Biblia y le das Biblia y parece que no entra en su mente y en su corazón la verdad que le estás enseñando. Y de repente tú sientes el deseo de bajar los brazos. Fíjate, por favor, la escritura dice, verso 57. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Perdón, 67, mis lentes me fallaron. Fíjese, Cristo le dice a su grupo íntimo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Estaba dispuesto a quedarse solo, pero no vender la verdad. No, mejor no le digo nada porque si se va y no vuelve, que se vaya. ¿Cuál es el problema? No sacrifiquemos la verdad en el altar de la comunión. No sacrifiquemos la palabra en el altar de la comunión. No estoy diciendo que tengo que decirle al hermano que se vaya de la iglesia, pero mi querido, si en la congregación se enseña este cuerpo de doctrina y yo por la comunión contigo hago la vista gorda, estoy pecando, estoy desobedeciendo. Por eso Cristo le dice, ¿se quieren ir también ustedes? Son 12, ¿eh? ¿Se quieren ir? Váyanse, porque yo voy a la cruz. ¿Y en la cruz estaba solo o no? Sí, pero nunca vendió la verdad de la palabra. Mis queridos, lección para mi vida en primer lugar. Nunca vendamos la verdad de Dios. Dios dice esto y yo lo creo, defiéndelo. Punto. Podemos tener comunión porque somos hermanos, sí, pero no podemos servir juntos porque no creemos lo mismo. No es que vas a tener un lugarcito en el cielo diferente o yo diferente, no. Pero mi querido, debemos ser fieles a lo que decimos que creemos de la Escritura. Y si lo creo, lo defiendo. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Qué lindo, ¿no? Qué declaración más hermosa. Sin duda se lo reveló el Espíritu Santo. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay más nada que decir. De los labios de un pescador del mar de Galilea sale esta confesión, esta verdad de Dios
para llegar a nuestro presente y hacernos pensar, Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el Eterno. Él es nuestro Salvador. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es adversario. ¿Por qué lo dice? Y porque Cristo conoce. Pero estoy hablando en el concepto de que estaba hecho carne. Conocía a los 12 y conocía que Judas era el traidor. Judas, el tesorero del grupo, ¿verdad? No es para que se asusten los tesoreros, ¿no? Era el único que venía de la tierra de donde Jesús había nacido. Fue el único que se sentó en el lugar honorífico a las espaldas del Señor en la fiesta de Juan 13. Es el único que recibió la hogaza de pan mojada en las salsas amargas que se le daba a la persona que más amaba de los que estaban en la fiesta. ¿Por qué los discípulos no entendieron cuando Cristo le da la hogaza y le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto? ¿Por qué no reaccionaron? Porque la hogaza de pan se le daba a la persona que más amabas de lo que estaban allí. ¿Cómo puede ser que ames más a Judas? La Biblia dice que Dios es amor. No podrás ni tú ni yo llegar a entender eso. Debemos creerlo, disfrutarlo. Él es el eterno, Él es el soberano, Él es el omnipotente Dios, pero es amor. Y la Biblia sigue diciendo que el Padre, su voluntad es que todos procedan a qué. No es el plan soberano del Padre que el hombre vaya al infierno. El hombre va al infierno por decisión propia, por no querer creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Mis queridos, Dios es amor. Y yo tengo que creerlo en mi vida y practicarlo en mi vida. Para que Dios en su gracia me libre, como les dije al comienzo, del legalismo destructor en la iglesia. La Escritura dice, y con esto voy terminando, dice que el Señor les preguntó a los discípulos si se querían ir. Ante la pregunta reacciona Pedro y Jesús dice, ¿no los escogí yo a los 12 y uno de ustedes es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Tuvo oportunidad Judas? Muchas. Porque él le dio oportunidad. Pero Judas decidió ser el traidor. Yo nunca tengo que olvidar eso, ¿verdad? Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea porque no quería andar en Judea porque los judíos procuraban. Y aquí vamos a detenernos. ¿Sabes por qué? Porque va a comenzar una segunda parte del ministerio de Jesucristo, donde Él va a comenzar a mostrar que ya hay lugares donde no quiere ir. No puede ir. No quiere ir. Precisamente para que la hora que en el cronómetro del Padre estaba marcada la cruz, nada se adelantará. Todo sea conforme al deseo del corazón del Padre. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pero no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y una fiesta se acercaba, pero el Señor ya no quería andar, precisamente porque la violencia estaba a flor de piel. Ya lo habían querido despeñar. Su propia gente, su propia sinagoga.
Pero en el cronómetro del Padre estaba marcado que nadie muere fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sí y no quisiste? Mas este día está velado a tus ojos. Aquí nos vamos a detener. Vuelvo a repetir, va a comenzar una segunda parte del ministerio público de Jesucristo, pero ya hay lugares donde Él no quiere ir, porque conoce la violencia que comenzaba a gestarse tocante a Él por decir la verdad de la palabra de Dios. Querido Padre, te agradecemos en esta hora por este tiempo, por tu palabra. Clamamos para que lo que tú nos enseñas se grabe en nuestro corazón. Gracias por tu gracia, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén.